Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 9. La reina de Saba visita a Salomón. Te invito a orar. Querido Señor, nos acercamos a ti por medio de esta oración para agradecerte tus múltiples bendiciones. Reconocemos que dependemos de ti para vivir. Por eso, Señor, te pedimos de manera especial que desciendas por medio de tu Espíritu para que nos guíe en el estudio de tu palabra, que ella sea fuente de fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo, en Jesús. Amén. Salomón había solicitado al Señor que le concediera sabiduría para gobernar a este pueblo y guiarlo por el camino correcto. Dios le alegró esa petición y le concede sabiduría, inteligencia y además le concede lo que no pidió, riquezas y otros dones más. Esto hace que la fama de Salomón se extienda por toda la tierra. Dios nos da dones para que seamos instrumentos de salvación. La primera sección de este capítulo es la visita de la reina de Saba, que cubre los versículos 1 al 12. Comencemos con los versículos 1 y 2. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Salomón, le dijo lo que tenía en su corazón. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestara. No se sabe a ciencia cierta qué reino era el que representaba a esta reina. Algunos han llegado a pensar que se refiere a un estado de Arabia o Etiopía. Esto concordaría con la descripción que hace el Evangelio en Mateo capítulo 12, versículo 42, cuando dice el Señor Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Si es así, de acuerdo a este versículo, podemos decir que ella contaba con uno de esos estados en que se conocería como la Saba arábiga. Ella se encaminó a Jerusalén, quizás movida por una doble finalidad: preparar un tratado comercial y admirar la sabiduría del soberano. Elena de White comenta: así sucedió cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón. Habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido, resolvió probarle con preguntas y conocer por su cuenta sus renombradas obras. Libro Profetas y Reyes, página 48. La reina de Saba trajo una gran cantidad de camellos cargados de especias. Las especies de Arabia han sido famosas por mucho tiempo, y el comercio con el que se destacaban estas naciones eran en especies, oro, piedras preciosas. Al llegar al palacio de Salomón fue recibida con honores, además que tuvo la oportunidad de entrevistarse con el rey y le hizo diversas preguntas, sin duda preguntas que atañían a diversos aspectos del saber. A esas preguntas Salomón dio respuestas útiles e inteligentes que orientaron a la reina hacia la verdadera fuente de la sabiduría y prosperidad del rey. Elena de White continúa diciendo: conversó con él de los misterios de la naturaleza, y Salomón la instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador que mora en lo más alto de los cielos y lo rige todo. Libro Profetas y Reyes, página 48. Así que comprobó de primera mano que la sabiduría de Salomón era un don que Dios le había otorgado. La reina quedó impresionada con todo lo que veía y escuchaba.
Leamos los versículos 3 al 8. Al ver la reina de Saba la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero ya no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. En realidad, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. La reina de Saba indagó sobre todas las cosas que le inquietaban y pudo ver lo que era la adoración a Dios y cómo Dios lo había prosperado a Salomón. Así que ella ahora llega a una conclusión muy importante. Después de que la reina de Saba fue testigo de la sabiduría y de las obras de Salomón, contestó no con palabras que mostraran un mero aprecio formal por la hospitalidad que se le había ofrecido, sino con expresiones que revelaban que había quedado profundamente conmovida. En su respuesta, tan solo se refirió superficialmente a toda la magnificencia externa y a la evidencia de prosperidad mundanal, pero puso énfasis principalmente en ensalzar al Dios de Salomón, que le había dado sabiduría y prosperidad y una fama que se había difundido por todo el mundo. En vez de ensalzar el instrumento humano, con justicia dio la gloria a Dios. Su visita puede haber significado su conversión. El propósito divino era que muchas conversiones tales resultaran del proceder de Israel entre los pueblos de la tierra. Israel debía ser un atractivo para las naciones, no para conocer sobre la grandeza mundanal, sino para conocer al Dios que proporciona todas estas bendiciones. Elena de White sigue diciendo: tal era la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos, y cuando todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír su sabiduría que Dios le había puesto en su corazón, Salomón honró a Dios durante un tiempo, llamándoles la atención al Creador de los cielos y la tierra, gobernante omnisciente del universo. Libro Profetas y Reyes, página 49. Israel solo fue instrumento divino para alcanzar a las naciones de la tierra y que ellas conocieran, aceptaran y el reino de Israel pudiese abarcar a todo el mundo. La reina de Saba se refiere a que son felices, dichosos los que están cerca de un hombre como Salomón. Cuando los amos son siervos del Señor del cielo, los que están a su servicio encontrarán felicidad. En este tiempo Salomón todavía no había abandonado al Señor, lo amaba y tenía compasión de sus prójimos. Con la paz de Dios en el corazón, Salomón era bondadoso, paciente y considerado. Los que estaban cerca de él sentían la fascinación de su influencia. Hoy día se necesitan dirigentes que reflejen el Espíritu del cielo para que los que están bajo su dirección puedan hallar verdadero gozo y felicidad perdurables. Si Salomón siempre hubiese permanecido fiel al Señor, su influencia habría continuado irradiando hacia el mundo para bien, y muchos que no conocían a Dios habrían sido inducidos a honrarlo. Así habría salido una luz de Jerusalén a todo el mundo, la que habría sacado de las tinieblas a la luz a gente de todos los países. También ella dice: bendito sea Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel. La reina de Saba había sabido del amor de Dios para su pueblo por el testimonio que provino de los labios de Salomón. Sin duda, Salomón contó a la reina la historia de la forma maravillosa en que Dios trató a Israel, y ella volvió a su país natal
con una profunda impresión de la grandeza del Dios de Israel. Leamos el versículo 9. Y dio el rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. La reina de Saba le entrega un gran tesoro a Salomón. Los bienes materiales que la reina de Saba dio a Salomón fueron una recompensa pequeña por los bienes espirituales que ella había recibido. Dio oro, piedras preciosas y fragantes especias, pero en cambio recibió tesoros celestiales que sobrepujan el valor humano. Y se agrega un comentario como una especie de paréntesis para destacar la cantidad de bienes que recibía Salomón con frecuencia. Versículos 10 y 11. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Por alguna razón, el autor sagrado incluye este comentario anexo a la historia de la reina de Saba. Puede ser que el comercio del oro de Ofir pues haya interesado a la reina de Saba de venir a Jerusalén y entrevistarse con Salomón. Probablemente el comercio de Salomón con Ofir hizo que la reina supiera de la sabiduría y las riquezas del rey de Israel y como resultado hizo su visita a Jerusalén. Además, la madera que traía Hiram era sándalo y otras piedras preciosas que se usaron en el camino que guiaba al templo. Sigamos con el versículo 12. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con su siervo. Salomón dio a la reina regalos para su regreso. La dadivosidad no estuvo de un solo lado. Salomón fue tan generoso como su visitante y le dio regalos, quizás de un valor igual o aún mayor que los que ella le había traído. La reina de Saba volvió con más de lo que había dado, pues además de los regalos materiales, volvió con algo que es de valor infinito, un conocimiento del verdadero Dios. La segunda sección de este capítulo va desde el versículo 13 al 28 y nos ofrece una descripción de la riqueza y fama de Salomón. Lo que recibía Salomón en oro, versículos 13 y 14. El peso del oro que recibía Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes. Todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a Salomón. Lo que Salomón recibía en ese momento equivalía a 22.777 kilogramos de oro, sin contar que las naciones vecinas le entregaban 14.560 talentos de plata. Esto demostraba que el reino de Salomón estuvo rodeado de abundancia. Lo cierto es que no podemos mirar el oro como lo hacemos hoy, porque no podemos comparar el poder adquisitivo que tenía el oro en ese entonces. El ingreso de Salomón no solo consistía en los impuestos directos procedentes de los estados tributarios y en los impuestos que pagaban sus súbditos, sino también en las grandes ganancias de sus vastas empresas comerciales y en tributos impuestos al comercio internacional. Entonces vienen los escudos, versículos 15 y 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa Bosque del Líbano. Los escudos eran usados para cubrir el cuerpo del soldado. Los que mandó hacer el rey Salomón pueden haber servido para exhibirlos o tal vez para su guardia personal. En los países del cercano oriente se usaba el oro con profusión, como puede verse por los carros dorados y los ataúdes de Egipto. Además de los 200 escudos grandes, hizo 300 más pequeños, algo como redondos.
Esto nos da un total de 500 escudos. La guardia personal de Salomón era de 600. No se sabe si estos escudos se usaban solo para exhibición o lo usaban los soldados en alguna ceremonia especial. O eran solamente puestos en la sala grande llamada Bosque del Líbano, formando así un cuadro por lo demás de mucho esplendor y belleza. Entonces viene la descripción del trono del rey, versículos 17 al 19. Además el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y a otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Quizás el trono mismo era de madera y el marfil, reducido a delgadas planchas y cincelado, siguiendo diseños ornamentales con incrustaciones de oro, era aplicado por fuera como una placa exterior. El trono mismo estaba en una plataforma alta a la que se subía por 6 gradas, evidentemente para hacerlo resaltar desde una posición dominante. Había un león a cada lado de cada una de las 6 gradas, lo que daba un aspecto imponente al conjunto. Quizá los 12 leones eran emblemas de las 12 tribus de Israel. No había otro trono al que pudiera compararse con este. Esto lo hacía imponente. Entonces se describe la vajilla y lo que se traía en las naves que viajaban por varias partes del mundo. Versículos 20 y 21. Toda la vajilla del rey Salomón era oro puro y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Esto muestra la exuberancia en el palacio del rey Salomón. Copas, tazones y platos de oro no eran raros en las cortes del cercano oriente. Sin embargo, un sorbo de agua es tan dulce y refrescante si se lo toma de un vaso de barro como de un vaso de oro ricamente cincelado. Tanto fue el uso del oro que Salomón hizo que la plata no fuera de mucho costo. Y entonces se agrega un elemento más. Salomón no solo tenía naves con Hiram, sino que también tenía naves que viajaban a Tarsis, que se conoce con este nombre porque era el lugar de fundición de metales. Estas naves de Tarsis, que operaban con la ayuda de Hiram de Tiro, parecen haber tenido su base en Esión-Geber. De allí podían haber viajado a lejanos puertos de África, a India y quizás aún hasta la China. Así resulta razonable un viaje de 3 años, con frecuentes escalas en diversos puertos, pero además en este viaje se traía no solo metales, sino también animales exóticos que embellecían el palacio. Salomón fue reconocido por varias naciones de la tierra. Leamos los versículos 22 al 24. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos le llevaba un regalo: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. En el tiempo de Salomón estaban en decadencia algunos imperios como Asiria, Babilonia y Egipto, de modo que fue literalmente cierto que el reino de Salomón ocuparía el primer lugar en sabiduría, riqueza y esplendor. Se demuestra entonces que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Salomón, de darle riquezas y reconocimiento. El propósito de Dios era que Israel fuera exaltado sobre las naciones de la tierra y que estuviera, como dice el versículo, encima solamente y no debajo. Pero el Hijo de Dios debe buscar primero el reino de Dios. La sabiduría más excelsa del mundo es la de Dios y es el fundamento de toda sabiduría. Es el secreto para hallar las mayores bendiciones y los mayores tesoros de la tierra. El propósito de Dios se cumplía en el encumbramiento de Israel. La sabiduría de Salomón, que toda la tierra acudía para oír,
provenía de Dios y conducía a Dios. En esta sabiduría más elevada radicaba el secreto de la verdadera fortaleza y gloria del reino de Israel. Sin embargo, Salomón no usó esa sabiduría para dar a conocer a Dios, sino para acrecentar sus riquezas. Al parecer se olvidó del propósito que Dios tenía al proporcionarle todos esos dones. Elena de White dice lo siguiente: puesto a la cabeza de una nación que había sido establecida como faro para las naciones circundantes, Salomón debía haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder de su influencia para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni su verdad. Se habría obtenido así que multitudes obedeciesen los preceptos divinos. Israel había quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de gloria habría sido honrado en gran manera. Pero Salomón perdió de vista este elevado propósito. No aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar a los que pasaban continuamente por su territorio o se detenían en las ciudades principales. Libro Profetas y Reyes, página 51. En vez de usar su influencia y poder para acrecentar el reino de Dios, Salomón lo que hizo fue hacer crecer su riqueza. Además, Salomón tuvo caballerizas, versículo 25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. La reunión de carros y gente de a caballo es una señal de un triunfo bélico y la extensión del imperio por la fuerza. La acumulación de caballos violaba expresamente el propósito de Dios, quien ordenó que el futuro rey de Israel no debía aumentar para sí caballos. Sigamos con los versículos 26 al 28. Tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló el rey tanta plata como piedras preciosas había en Jerusalén y cedros como higueras hay en la Cefela. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. La extensión del territorio que fue dominado por Salomón destaca su prosperidad. Las riquezas que habían en Israel la hacían una nación poderosa. Bajo el gobierno de Salomón, Israel llegó a ser grande y reconocido. Sin embargo, las ganancias obtenidas a la larga tan solo resultarían pérdidas. Salomón no se dio cuenta de esto. Ya se hallaba en una encrucijada vital del camino. Delante de él estaba la senda de la obediencia que conduciría a una paz y a una gloria permanentes, y el sendero de la desobediencia que llevaría a las dificultades, la opresión y la vergüenza. Abundaban la plata y los cedros, pero escaseaba la piedad. Los que multiplicaban el oro multiplicaban los dolores y las dificultades. Los que multiplican el verdadero amor tienen riquezas de paz y contentamiento que jamás pueden comprar ninguna cantidad de oro. Salomón logró hacer una cantidad de comercio de caballos, de carros, de Egipto y otras naciones. Pareciera que Salomón sacaba buen provecho con su negocio de caballos, de Cilicia y carros de Egipto. El comercio es una ocupación honorable y proporciona muchas ganancias justas y vale la pena, pero también ocasiona muchas tentaciones y con frecuencia significa un camino rápido a la ruina. Cuanto más se interesaban los hijos de Dios en ganancias mundanales, tanto más se apartaban de Dios. La ambición ocupó el lugar de la misericordia y le prestó atención a intereses egoístas antes que los intereses de todos. La nación no podía perdurar sobre ese fundamento. La gente imitó al rey descendiendo por una senda de egoísmo e insensatez, y aunque con frecuencia fue reprochada por los profetas, persistió en una conducta que solo podía terminar en la ruina. Elena de White hace dos aplicaciones importantes que vale la pena que tuviésemos muy presentes. La primera, el peligro que corren quienes son bendecidos por Dios. Entonces se debe orar por ellos constantemente para que no caigan en la trampa del enemigo. Ella dice: vemos peligro en que se confieren ricos dones o palabras de alabanza a los instrumentos humanos.
Los que son favorecidos por el Señor necesitan estar constantemente en guardia para que ni el orgullo ni la estima propia ganen la supremacía. El que despierta una admiración fuera de lo común, el que ha recibido palabras de aprobación del Señor, necesita las oraciones especiales de los fieles atalayas de Dios para que pueda ser resguardado del peligro de albergar pensamientos de vanidad y orgullo espiritual. Un hombre tal nunca debe manifestar presunción ni tratar de proceder como un dictador o un gobernante. Sus hermanos deberían advertirle fielmente sus peligros, pues si se lo deja proceder solo, seguramente cometerá errores y manifestará flaquezas humanas. Esto es el manuscrito 81 del año 1900. Y el otro consejo que da es a quienes confía el Señor ciertas responsabilidades. Son llamados es a cumplir la agenda de Dios y no a vivir agradando a los hombres. Ella dice, el Señor coloca a los hombres en puestos de responsabilidad, no para que hagan lo que quieran, sino la voluntad de Dios. Él da sabiduría a los que lo buscan y dependen de Él como su consejero. Mientras los hombres representen los puros principios del gobierno divino, Dios continuará bendiciéndolos y manteniéndolos como sus instrumentos para que lleven a cabo sus propósitos para con su pueblo. Dios cooperará con los que cooperan con Él. La prueba por la cual se midió a Salomón se emplea para medir a todos. Mismo manuscrito del mismo año. Dios nos da dones para que cumplamos su propósito. Al recibir halagos y la admiración de las personas, es oportunidad para buscar al Señor con el objetivo de no perder el rumbo que Dios nos ha dispuesto. Después de esta descripción de las riquezas de Salomón, el libro de Crónicas pasa por alto algunos detalles de la vida de Salomón. No habla nada de su caída, de la idolatría, sino describe el final de su vida. Leamos los versículos 29 al 31. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías el silonita y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre. Reinó en su lugar Roboam, su hijo. Aquí termina el relato de Salomón. Las declaraciones acerca de las muchas esposas de Salomón, sus descarríos en pos de dioses extraños, los adversarios que el Señor levantó contra él y la predicción de la interrupción de su reino no aparecen en Crónicas. Aquí se nombra una cantidad de registros importantes que tratan de la vida y de los tiempos de Salomón. Sin duda, estos testimonios documentales contenían muchos asuntos que no se incorporaron en una historia somera como es la de Crónicas. La historia de Salomón perdura en la memoria de todos, de lo que un hombre puede llegar a ser cuando se ubica en las manos de Dios, pero también nos enseña que colocar nuestra mirada en los dones y apartarla del Señor no es la solución. La vida cristiana es una lucha diaria contra el yo y una lucha para aferrarse siempre de Jesús. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha dado dones y privilegios para que seamos canales de bendición. Otras personas conocerán a Jesús por nuestro medio. Otras personas se entregarán a Jesús por nuestro testimonio. Entonces, acerquémonos a Jesús, rindamos nuestra vida a Él y Él se encargará del resto. Que el Señor hoy te lleve por sendas de paz y justicia. Es mi oración. Amén.